Niña prodigio de 11 años desaparece antes de recital crucial. Lo que encuentran en su habitación deja a todos sin palabras. Hola, bienvenido, suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. Todo estaba listo para el recital más importante de su vida. Los aplausos ya resonaban en su mente mientras sus dedos acariciaban las teclas del piano. Pero, justo cuando el mundo esperaba ver el brillo de una niña prodigio, algo ocurrió que nadie podría haber anticipado. En cuestión de minutos, el sueño de una familia perfecta se desmoronó, y el silencio en su habitación fue más ensordecedor que cualquier nota jamás tocada. Una carta, unas pocas palabras escritas con manos temblorosas. ¿Qué la había llevado a tomar una decisión tan drástica justo antes del momento que definiría su futuro? ¿Qué secretos se ocultaban detrás de su sonrisa siempre perfecta? Mientras los padres revisan cada rincón de la habitación, lo que descubren deja una marca imborrable en sus corazones y en sus almas. Lo que parecía ser el mayor logro de una joven talentosa, ahora se ha transformado en el misterio más doloroso que una familia podría enfrentar. ¿Cómo es posible que algo tan oscuro estuviera tan cerca de ellos y que no lo vieran venir? El silencio en la modesta casa de los Hernández en East Los Ángeles era casi palpable, roto solo por las suaves notas de un piano que flotaban desde la habitación de Sofía. A sus 11 años, la niña prodigio se preparaba para el recital más importante de su corta vida, uno que podría cambiar el rumbo de su futuro para siempre. Las manos de Sofía se deslizaban con gracia sobre las teclas, sus dedos pequeños pero ágiles ejecutando una compleja pieza de Chopin. El sonido llenaba la casa, colándose por las grietas de las paredes gastadas y los marcos de las ventanas mal sellados. Era un sonido hermoso, pero cargado de una tensión que parecía fuera de lugar en alguien tan joven. Afuera, el sol de California comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Las calles del barrio latino empezaban a cobrar vida con el bullicio de las familias regresando del trabajo, el aroma a tortillas recién hechas flotando en el aire. Pero dentro de la casa de los Hernández, el ambiente era diferente. La madre de Sofía, Elena, se movía inquieta por la cocina, preparando la cena con movimientos mecánicos, su mente claramente en otro lugar. De vez en cuando, lanzaba miradas preocupadas hacia la habitación de su hija, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Carlos, el padre, estaba sentado en el sofá desgastado de la sala, con la mirada fija en la televisión apagada. Sus manos jugueteaban nerviosamente con el control remoto, un hábito que había desarrollado en las últimas semanas. El peso de las preocupaciones parecía encorvarlo, haciendo que pareciera mucho mayor de sus 40 años. De repente, la música se detuvo. El silencio que siguió fue tan abrupto que tanto Elena como Carlos levantaron la vista, sorprendidos. Se miraron el uno al otro, una pregunta silenciosa flotando entre ellos. ¿Debían ir a ver cómo estaba Sofía? ¿O era mejor dejarla concentrarse? Fue Elena quien finalmente se decidió. Limpiándose las manos en el delantal, se acercó a la puerta de la habitación de su hija. Tocó suavemente. ¿Sofía? Mi hija, ¿está todo bien? No hubo respuesta. Elena frunció el ceño, una punzada de preocupación atravesándola. Volvió a tocar, esta vez con más fuerza. ¿Sofía? ¿Puedo pasar? El silencio que siguió fue ensordecedor. Con el corazón latiendo cada vez más rápido, Elena giró el pomo de la puerta y entró. La habitación estaba impecable, como siempre. El pequeño piano eléctrico que habían comprado con tanto esfuerzo ocupaba un lugar prominente junto a la ventana. Las partituras estaban perfectamente apiladas sobre él. La cama estaba hecha, sin una sola arruga en la colcha de flores que Sofía tanto amaba. Pero Sofía no estaba por ninguna parte. «Sofía». La voz de Elena se quebró mientras sus ojos recorrían frenéticamente la habitación. «Carlos». «Carlos, ven rápido». Carlos entró corriendo, el pánico evidente en su rostro. ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi hija? Elena negó con la cabeza, las lágrimas empezando a formarse en sus ojos. No, no está. No está aquí. Mientras Carlos comenzaba a buscar frenéticamente en el pequeño armario y debajo de la cama, Elena se acercó al escritorio de Sofía. Fue entonces cuando lo vio, un sobre blanco, colocado cuidadosamente en el centro de la superficie de madera. Con manos temblorosas, Elena lo tomó y lo abrió. Dentro había una hoja de papel, doblada con cuidado.
La caligrafía infantil pero prolija de Sofía llenaba la página. Elena comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. Queridos mamá y papá, lo siento mucho, pero ya no puedo más. Sé que están orgullosos de mí y de mi música, pero es demasiado. Cada nota que toco se siente como un peso más sobre mis hombros. Cada vez que me dicen lo talentosa que soy, solo puedo pensar en cuánto los decepcionaré si fallo. No quiero tocar en el recital. No quiero ser una prodigio. Solo quiero ser una niña normal, como mis amigas de la escuela. Quiero jugar, reír y no preocuparme por si estoy practicando lo suficiente o si voy a decepcionar a todos. Los amo mucho, pero necesito encontrar mi propio camino. Por favor, no se preocupen por mí. Estaré bien. Con amor, Sofía. El silencio que siguió a la lectura de la carta fue ensordecedor. Elena se dejó caer de rodillas, el papel arrugado en sus manos mientras los sollozos sacudían su cuerpo. Carlos se quedó paralizado, su rostro una máscara de shock y dolor. ¿Qué hemos hecho?, susurró Elena entre lágrimas. ¿Nuestra pequeña? ¿Cómo no nos dimos cuenta? Carlos se acercó a su esposa, arrodillándose junto a ella y envolviéndola en un abrazo. Por primera vez en meses, no había tensión entre ellos, solo un dolor compartido y una preocupación abrumadora por su hija. La encontraremos, murmuró Carlos, aunque su voz temblaba de incertidumbre. Tenemos que encontrarla. Mientras la noche caía sobre East Los Ángeles, la habitación de Sofía quedó en penumbra. El piano, testigo silencioso de tantas horas de práctica y presión, ahora parecía un monumento a los sueños rotos y las expectativas no cumplidas. En algún lugar de la vasta ciudad, una niña de 11 años cargaba con el peso de expectativas demasiado grandes para sus pequeños hombros, buscando un escape de una vida que ya no podía soportar. Y en la casa de los Hernández, dos padres destrozados se enfrentaban a la dolorosa realidad de que, en su afán por dar a su hija un futuro brillante, habían perdido de vista lo más importante, su felicidad. La última nota de Sofía resonaba en el silencio, una melodía de dolor, pérdida y arrepentimiento que cambiaría sus vidas para siempre. La mañana siguiente amaneció gris y fría en East Los Ángeles, como si el cielo mismo llorara la ausencia de Sofía. Elena y Carlos Hernández no habían dormido en toda la noche, sus ojos enrojecidos hinchados por el llanto y la falta de sueño. La desesperación se palpaba en el aire de la pequeña casa, mezclándose con el aroma del café fuerte que ninguno de los dos había tocado. «Tenemos que llamar a la policía», murmuró Elena, su voz ronca y quebrada. Carlos asintió mecánicamente, marcando el número con dedos temblorosos. Mientras esperaban la llegada de los oficiales, la pareja comenzó a buscar frenéticamente cualquier pista que pudiera llevarlos a su hija. Revolvieron cajones, revisaron debajo de la cama, buscaron en cada rincón de la habitación que una vez había sido el santuario de Sofía. Fue entonces cuando Elena encontró el diario. Escondido detrás del viejo radiador, el pequeño cuaderno de cubierta floreada parecía burlarse de ellos, guardando secretos que deberían haber conocido hace mucho tiempo. Con el corazón en la garganta, Elena lo abrió. Las páginas estaban llenas de la letra cuidadosa de Sofía, pero las palabras que contenían eran cualquier cosa menos infantiles. Octubre de 2015. Hoy mamá y papá volvieron a discutir. Creo que fue por el dinero otra vez. Intenté tocar más fuerte para no escucharlos, pero las notas no pueden ahogar sus gritos. Noviembre 3. La maestra Rodríguez dice que tengo un don, que podría llegar lejos. Quisiera poder decirle que a veces odio el piano, que cada vez que me siento frente a él, siento que me ahogo. Diciembre de 2010. Escuché a papá hablando por teléfono. Dice que han invertido todo en mi carrera. ¿Qué pasará si los decepciono? ¿Y si no soy tan buena como creen? Cada entrada era un puñal en el corazón de Elena. ¿Cómo habían estado tan ciegos? ¿Cómo no habían visto el dolor de su pequeña? El sonido del timbre lo sacó de su estupor. Dos oficiales de policía, uno latino y otro afroamericano, entraron en la casa. Sus rostros mostraban una mezcla de compasión y profesionalismo mientras comenzaban a hacer preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a su hija?, preguntó el oficial Ramírez, su acento marcado por generaciones en el barrio. Ayer por la tarde, respondió Carlos, su voz apenas un susurro. Estaba practicando para su recital. ¿Notaron algo inusual en su comportamiento últimamente?, inquirió el oficial Johnson, sus ojos escaneando la habitación.
Elena y Carlos se miraron, la culpa reflejada en sus ojos. Ella parecía más callada, más retraída, admitió Elena. Pero pensamos que era por los nervios del recital. Mientras los oficiales tomaban notas y pedían una foto reciente de Sofía, el teléfono de la casa sonó. Elena se abalanzó sobre él, su corazón latiendo con fuerza. ¿Sofía? Mi hija, ¿eres tú? Pero la voz al otro lado de la línea no era la de su hija. Era la de Lucía, la mejor amiga de Sofía. Señora Hernández, la voz de Lucía temblaba. Yo creo que sé algo sobre Sofía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena puso el altavoz, y todos en la habitación contuvieron la respiración mientras Lucía continuaba. Sofía me dijo que a veces pensaba en huir, que se sentía atrapada, que la música ya no la hacía feliz. Yo no le creí. Pensé que solo estaba nerviosa por el recital. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena mientras escuchaba. Carlos apretaba los puños, su rostro una máscara de dolor y arrepentimiento. Ella me mostró un folleto, continuó Lucía, su voz apenas un susurro. Era de un campamento de verano en las montañas. Dijo que allí podría ser solo una niña normal, sin expectativas, sin presiones. Los oficiales intercambiaron miradas. Era una pista, pequeña pero significativa. Mientras la mañana avanzaba, la noticia del desaparecimiento de Sofía se extendió por el barrio como un incendio. Vecinos, amigos y familiares comenzaron a llegar, ofreciendo apoyo, comida y oraciones. Entre la multitud, la figura encorvada de don Javier, el anciano que vivía en la casa de al lado, se acercó a Elena. Sus ojos, nublados por las cataratas pero aún perspicaces, la miraron con una mezcla de compasión y sabiduría. A veces, dijo con voz ronca, los niños cargan con sueños que no son suyos. Y el peso puede ser demasiado. Sus palabras fueron como un golpe para Elena y Carlos. En su afán por darle a Sofía un futuro brillante, ¿habían olvidado preguntarle qué quería ella? Mientras la policía organizaba búsquedas y repartía volantes con la foto de Sofía, Elena y Carlos se enfrentaban a una verdad dolorosa. No solo habían perdido a su hija, sino que quizás nunca la habían conocido realmente. La habitación de Sofía, antes un santuario de música y talento, ahora parecía un mausoleo de sueños rotos y expectativas no cumplidas. El piano, testigo silencioso de tantas horas de práctica, ahora guardaba silencio, sus teclas frías al tacto como el corazón roto de una familia destrozada. Mientras el sol se ponía sobre East Los Ángeles, la pregunta que atormentaba a todos era, ¿dónde estaba Sofía? Y más importante aún, ¿encontrarían a la niña que creían conocer, o a una extraña cuyo corazón y mente habían ignorado por tanto tiempo? El tercer día desde la desaparición de Sofía amaneció con una niebla espesa que se arrastraba por las calles de East Los Ángeles, como si la ciudad misma estuviera de luto. En la casa de los Hernández, el tiempo parecía haberse detenido. Elena y Carlos se movían como fantasmas, con ojeras profundas y miradas perdidas. La investigación había cobrado impulso. El detective Morales, un hombre de mediana edad con ojos cansados pero determinados, llegó temprano esa mañana. Su presencia llenó la pequeña sala de estar con una mezcla de esperanza y temor. Hemos estado hablando con los compañeros de clase de Sofía, comenzó Morales, su voz suave pero firme. Y hay cosas que creo que deberían saber. Elena y Carlos se sentaron, sus manos entrelazadas, preparándose para lo peor. Varios niños mencionaron que Sofía parecía diferente en las últimas semanas. Más callada, más retraída. Una niña, Mariana, dijo que vio a Sofía llorando en el baño de la escuela hace unos días. Carlos cerró los ojos, el dolor evidente en cada línea de su rostro. ¿Por qué no nos dijo nada? El detective Morales los miró con compasión. A veces, los niños no saben cómo expresar lo que sienten, especialmente cuando piensan que podrían decepcionar a sus padres. Esas palabras fueron como un puñal para Elena y Carlos. ¿Cuántas veces habían expresado su orgullo por el talento de Sofía? ¿Cuántas veces habían hablado de su brillante futuro? Pero ¿cuándo fue la última vez que le preguntaron simplemente si era feliz? En ese momento, el timbre sonó. Era la maestra Rodríguez, la profesora de música de Sofía. Su rostro normalmente alegre estaba marcado por la preocupación y la culpa. Yo creo que debí haber dicho algo antes, comenzó, su voz temblando.
Sofía, su técnica era impecable, pero en las últimas semanas, su música había perdido su alma. La maestra Rodríguez sacó de su bolso un cuaderno de pentagramas. Encontré esto en el salón de música. Creo que Sofía lo olvidó el último día que la vi. Elena tomó el cuaderno con manos temblorosas. Al abrirlo, jadeó. Las páginas estaban llenas de composiciones originales de Sofía, pero no eran las melodías alegres y vivaces que solía crear. Estas eran oscuras, melancólicas, llenas de un dolor que ninguna niña de 11 años debería conocer. Mi hija estaba gritando por ayuda, murmuró Elena, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Y no la escuchamos. El detective Morales se aclaró la garganta. Hay algo más, dijo, su voz cargada de gravedad. Encontramos esto en su casillero de la escuela. Sacó una pequeña libreta, diferente al diario que habían encontrado en casa. Esta estaba llena de dibujos, paisajes de montañas, lagos y bosques. Y en cada página, una frase repetida una y otra vez. Quiero ser libre. Carlos se levantó de golpe, su rostro una máscara de determinación y dolor. El campamento, dijo. El folleto del que habló su amiga Lucía. Tenemos que encontrarlo. Mientras el detective Morales hacía llamadas y la maestra Rodríguez revisaba el cuaderno de música, Elena se dirigió a la habitación de Sofía. Necesitaba estar cerca de algo que le recordara a su hija. Sentada en la pequeña cama, sus ojos recorrieron la habitación. Los trofeos y medallas que una vez fueron motivo de orgullo ahora parecían burlarse de ella. ¿Cuánto había sacrificado Sofía por cada uno de ellos? Fue entonces cuando notó algo. En la esquina del espejo, parcialmente oculta por una foto familiar, había una pequeña nota adhesiva. Con el corazón latiendo fuertemente, Elena se acercó y la leyó. Mamá, papá, los amo. Pero necesito encontrarme a mí misma. Por favor, entiendan. Elena cayó de rodillas, sollozando. En ese momento, Carlos entró en la habitación, su rostro iluminado por una chispa de esperanza. Encontramos el campamento, dijo, su voz mezclada con alivio y miedo. Está en las montañas de San Gabriel. La policía ya está en camino. Mientras se preparaban para salir, el peso de los últimos días cayó sobre ellos. ¿Encontrarían a Sofía? Y si lo hacían, ¿cómo podrían reparar el daño que habían causado? La niebla comenzaba a levantarse sobre East Los Ángeles, pero para la familia Hernández, el futuro seguía siendo incierto. Lo único que sabían con certeza era que, si tenían la oportunidad, harían todo lo posible por escuchar realmente a su hija, por ver las marcas invisibles que habían ignorado por tanto tiempo. Mientras se dirigían hacia las montañas, Elena apretó la pequeña nota contra su pecho, una plegaria silenciosa en sus labios. Por favor, mi hija, danos otra oportunidad. Esta vez, te escucharemos. Esta vez, veremos tu corazón. El viaje apenas comenzaba, y con él, la esperanza de redención y un nuevo comienzo. El sol se filtraba tímidamente a través de las cortinas de la habitación de Sofía, iluminando el rostro de la niña que, sentada frente a su piano, parecía llevar el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. Era una semana antes del recital, y el silencio en la casa de los Hernández era ensordecedor. Sofia miró el reloj. Ora 5:30 am. Había estado despierta toda la noche, sus dedos rozando las teclas sin atreverse a presionarlas, temiendo despertar a sus padres. No quería enfrentar otra mañana de práctica interminable, otra jornada de expectativas aplastantes. Con un suspiro, se levantó y se acercó a la ventana. El barrio latino de East Los Ángeles comenzaba a despertar. Doña Rosa, la anciana de la esquina, ya estaba barriendo la acera. El olor a pan recién horneado de la panadería García flotaba en el aire. Era un día como cualquier otro para todos, excepto para Sofía. Flashback. 3 días antes, Sofía había tenido su última clase con la maestra Rodríguez. Mientras tocaba una pieza de Chopin, sus dedos se deslizaron, produciendo una nota discordante que resonó en el aula. Lo siento, murmuró Sofía, sus ojos llenándose de lágrimas. La maestra Rodríguez la miró con preocupación. Sofía, mi niña, ¿qué pasa? Ultimamente pareces distant. Sofía quería gritar, quería decirle que ya no soportaba la presión, que cada nota se sentía como una cadena que la ataba. Pero en lugar de eso, sonrió débilmente.
Estoy bien, maestra. Solo un poco cansada. Esa noche, acostada en su cama, Sofía escuchó a sus padres discutir en la cocina. ¿Cómo vamos a pagar la matrícula del conservatorio? La voz de su padre sonaba tensa, preocupada. Encontraremos una manera, respondió su madre. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Es el futuro de Sofía. Esas palabras se clavaron en el corazón de la niña. ¿Su futuro? ¿Pero qué hay de su presente? ¿Qué hay de lo que ella quería? De vuelta al presente. Sofía se acercó a su closet y sacó la mochila que había preparado en secreto días atrás. Dentro había algunas mudas de ropa, su diario y el folleto del campamento de verano que había encontrado en la escuela. Con manos temblorosas, tomó un papel y un lápiz. Las palabras fluyeron, mezcladas con lágrimas silenciosas. Queridos mamá y papá, lo siento mucho, pero ya no puedo más. Mientras escribía, los recuerdos la inundaban. El orgullo en los ojos de sus padres cuando ganó su primer concurso. Las horas interminables de práctica. Las miradas de envidia de sus compañeros de clase. La soledad de ser diferente, de ser la niña prodigio. Recordó el día que su mejor amiga, Lucía, la invitó a su fiesta de cumpleaños. Lo siento, había dicho Sofía, tengo que practicar para el recital. La decepción en el rostro de Lucía fue otro peso más sobre sus hombros. Sofía terminó la carta y la dejó sobre su escritorio. Con cuidado, tomó su mochila y se acercó a la puerta. Miró por última vez su habitación, los trofeos, las medallas, el piano que había sido su compañero y su prisión. Con un nudo en la garganta, giró el pomo de la puerta. El pasillo estaba oscuro y silencioso. Podía escuchar los suaves ronquidos de su padre desde la habitación de sus padres. Paso a paso, conteniendo la respiración, Sofía avanzó hacia la puerta principal. Cada crujido del piso de madera sonaba como un trueno en sus oídos. Finalmente, alcanzó la puerta. Con una última mirada hacia atrás, Sofía susurró: «Los amo, pero necesito encontrarme a mí misma». La puerta se cerró suavemente detrás de ella. El fresco aire de la madrugada la recibió, llevando consigo el aroma a jazmín del jardín de la señora Martínez. Sofía comenzó a caminar, sus pasos cada vez más rápidos. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía que necesitaba encontrar un lugar donde pudiera ser simplemente Sofía, no la niña prodigio, no la esperanza de sus padres, solo una niña de 11 años buscando su propio camino. Mientras el sol comenzaba a asomarse sobre los edificios de East Los Ángeles, Sofía Hernández desaparecía entre las sombras, llevando consigo el peso de expectativas no cumplidas y el anhelo de una libertad que apenas podía imaginar. En la casa que dejaba atrás, el silencio reinaba, ajeno al drama que se desarrollaba. En unas horas, ese silencio se rompería con gritos de angustia y lágrimas de desesperación. Pero por ahora, en la penumbra del amanecer, una niña caminaba hacia lo desconocido, buscando una melodía propia en un mundo que había olvidado escucharla. El sol se ponía sobre las colinas de Los Ángeles, tiñendo el cielo de un naranja intenso que contrastaba cruelmente con la oscuridad que envolvía a la familia Hernández. Habían pasado 5 días desde la desaparición de Sofía, y cada minuto se sentía como una eternidad para Elena y Carlos. La pequeña sala de estar se había convertido en un improvisado centro de operaciones. Mapas de la ciudad cubrían las paredes, marcados con círculos rojos y notas garabateadas. Tazas de café frío se acumulaban en la mesa, testigos silenciosos de noches sin dormir. Elena estaba sentada en el sofá, sus ojos enrojecidos fijos en una foto de Sofía. Carlos caminaba de un lado a otro, su rostro una máscara de agotamiento y culpa. «¿Cómo no nos dimos cuenta?», murmuró Elena, su voz apenas un susurro. «¿Cómo pudimos estar tan ciegos?». Carlos se detuvo, sus hombros cayendo bajo el peso de la culpa. «Estábamos tan enfocados en su futuro que olvidamos su presente», respondió, las palabras saliendo como una dolorosa confesión. El detective Morales entró en la habitación, su rostro sombrío. «Hemos revisado las cámaras de seguridad de la estación de autobuses», informó. «No hay señales de Sofía». Elena dejó escapar un sollozo ahogado. Carlos se acercó a ella, envolviéndola en un abrazo que parecía más un intento de mantenerse en pie que de consolar. «Tal vez», comenzó Carlos, su voz temblando, «tal vez deberíamos considerar que ella no quiere ser encontrada». Las palabras cayeron como una bomba en la habitación. Elena se apartó bruscamente,
sus ojos ardiendo con una mezcla de dolor y furia. «¿Cómo puedes decir eso?», gritó. «Es nuestra hija, nuestra pequeña». «Lo sé», respondió Carlos, su voz quebrándose. «Pero piensa en lo que encontramos en su diario, en sus composiciones. Estaba sufriendo, Elena. Y nosotros fuimos parte de ese sufrimiento». El silencio que siguió fue ensordecedor. Era la primera vez que admitían en voz alta lo que habían estado temiendo desde que descubrieron la desaparición de Sofía. El detective Morales los observaba, su expresión una mezcla de compasión y determinación. «Señores Hernández», dijo suavemente, «sé que esto es difícil, pero necesito que piensen. ¿Hubo alguna señal, algo que pudieran haber pasado por alto?» Elena cerró los ojos, los recuerdos inundándola. De repente, algo hizo clic en su mente. «El recital de primavera», susurró. «Hace 2 meses. Sofía». Ella olvidó una nota durante su presentación. Carlos la miró, confundido. «Pero eso es normal, ¿no? Todos cometen errores». Elena negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No, Sofía. Nunca había cometido un error en un recital. Y después la encontré llorando en el baño. Pero estaba tan preocupada por la impresión que habría causado en los jueces del conservatorio que no le pregunté qué le pasaba». El peso de esa revelación cayó sobre todos en la habitación. Ese pequeño momento, esa oportunidad perdida de conectar, de escuchar, podría haber cambiado todo. Carlos se dejó caer en una silla, su rostro entre sus manos. «Dios mío, ¿qué hemos hecho?». El detective Morales se acercó, poniendo una mano en el hombro de Carlos. «No se culpen», dijo con firmeza. «Lo importante ahora es encontrar a Sofía y asegurarnos de que esté a salvo». En ese momento, el teléfono sonó. Elena se abalanzó sobre él, su corazón latiendo con fuerza. «¿Hola?». Sofía. Pero la voz al otro lado de la línea no era la de su hija. Era la maestra Rodríguez. «Elena», Carlos dijo, su voz cargada de emoción. «Encontré algo. Una composición de Sofía que nunca había visto antes. Creo que necesitan escucharla». Mientras el sol terminaba de ocultarse, sumiendo a Los Ángeles en la oscuridad, la familia Hernández se preparaba para enfrentar otra revelación. La composición de Sofía, su último grito silencioso antes de desaparecer, estaba a punto de ser revelada. En algún lugar de la vasta ciudad, una niña de 11 años luchaba con el peso de expectativas no deseadas y sueños aplastados. Y en una pequeña casa en East LA, 2 padres destrozados se enfrentaban a la dolorosa verdad de que, en su afán por darle a su hija un futuro brillante, habían perdido de vista lo más importante, su felicidad en el presente. La noche se cernía sobre la ciudad, trayendo consigo la promesa de más revelaciones y tal vez una oportunidad de redención. La tensión en la pequeña sala de estar de los Hernández era palpable mientras la maestra Rodríguez conectaba su laptop al viejo equipo de sonido. Elena y Carlos estaban sentados en el sofá, sus manos entrelazadas, preparándose para lo que estaban a punto de escuchar. El detective Morales observaba desde una esquina, su rostro una máscara de profesionalismo que apenas ocultaba su propia preocupación. «Encontré esto en una carpeta oculta en la computadora del salón de música», explicó la maestra Rodríguez, su voz temblando ligeramente. «Sofía debe haberlo compuesto en secreto durante sus horas de práctica». Con un clic, la habitación se llenó de música. Los primeros acordes eran suaves, casi tímidos, como si la propia Sofía estuviera dudando en expresarse. Pero pronto, la melodía comenzó a crecer, a tomar forma. Era una pieza compleja, llena de emociones contradictorias. Había momentos de alegría pura, notas que saltaban y bailaban, recordando a todos la niña alegre que Sofía solía ser. Pero estos momentos eran breves, rápidamente ahogados por acordes melancólicos y sombríos. Elena ahogó un sollozo, reconociendo en cada nota el dolor que su hija había estado guardando. Carlos apretó su mano, sus ojos cerrados, como si cada nota fuera un puñal en su corazón. A medida que la pieza avanzaba, la tensión en la música crecía. Las notas se volvían más frenéticas, casi desesperadas, como si Sofía estuviera gritando a través de su música. Y entonces, justo cuando parecía que todo iba a estallar en un caos de sonidos, la melodía cambió. Se volvió más suave, más resignada.
Las últimas notas eran una despedida, un adiós silencioso pero devastador. Cuando la música finalmente se detuvo, el silencio en la habitación era ensordecedor. Elena lloraba abiertamente, su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables. Carlos parecía haber envejecido 10 años en esos pocos minutos. «Dios mío», susurró la maestra Rodríguez, sus propios ojos llenos de lágrimas. «¿Cómo no lo vi?». El detective Morales se aclaró la garganta, visiblemente conmovido. «Señores Hernández, ¿hay algo en esta composición que les resulte familiar? ¿Algún tema o motivo que Sofía haya mencionado antes?». Carlos negó con la cabeza, demasiado abrumado para hablar. Pero Elena, secándose las lágrimas, se levantó de repente. «Esperen», dijo, su voz ronca. «Hay algo que no hemos revisado». Con pasos temblorosos, se dirigió a la habitación de Sofía. Los demás la siguieron, curiosos y aprensivos. Elena se arrodilló frente a la cama y, con cuidado, levantó el colchón. Allí, oculto entre las tablas del somier, había un pequeño diario que nunca antes habían visto. Con manos temblorosas, Elena lo abrió. Las páginas estaban llenas de la letra cuidadosa de Sofía, pero las palabras que contenían eran desgarradoras. «Querido diario», leyó Elena en voz alta, su voz quebrándose. «Hoy escuché a mamá y papá discutir otra vez sobre dinero. Sé que es por mi culpa, por las clases de piano y los concursos. A veces desearía no tener este talento. Desearía ser normal». Carlos se dejó caer en la silla del escritorio, su rostro una máscara de dolor y culpa. Elena continuó leyendo. «Tal vez si desaparezco, mamá y papá dejarán de preocuparse por el dinero. Talvez vuelvan a ser felices como antes. Tal vez si me voy, ellos se den cuenta de que se tienen el uno al otro». El detective Morales y la maestra Rodríguez intercambiaron miradas de asombro y tristeza. La verdad era aún más dolorosa de lo que habían imaginado. «Nuestra hija», susurró Carlos, su voz quebrada por la emoción. «Nuestra pequeña se fue. ¿Para salvarnos a nosotros?». Elena cerró el diario, abrazándolo contra su pecho como si fuera la propia Sofía. «Todo este tiempo», dijo entre sollozos, «pensamos que estábamos sacrificándonos por ella. Pero era ella se estaba sacrificando por nosotros». El peso de esta revelación cayó sobre todos en la habitación. Sofía, una niña de apenas 11 años, había cargado con el peso de las preocupaciones y problemas de sus padres. Y en su mente infantil pero increíblemente madura, había llegado a la conclusión de que su ausencia sería la solución. El detective Morales se acercó, su rostro una mezcla de determinación y compasión. «Esto cambia nuestra perspectiva», dijo suavemente. «Sofía no solo está huyendo de la presión. Está intentando, a su manera, arreglar las cosas». La maestra Rodríguez, con lágrimas en los ojos, añadió, esa composición era su carta de despedida. Su forma de decirles todo lo que no podía expresar con palabras. Carlos se levantó, una nueva determinación brillando en sus ojos a pesar de las lágrimas. «Tenemos que encontrarla», dijo con firmeza. «Tenemos que decirle que la amamos, que no necesita sacrificarse por nosotros». Elena asintió, apretando el diario contra su corazón. «Nuestra hija nos necesita ahora más que nunca. Y esta vez, no fallaremos en escucharla». Mientras la noche avanzaba, la búsqueda de Sofía tomaba un nuevo significado. Ya no era solo encontrar a una niña perdida, sino recuperar a una hija que, en su inocencia y amor, había intentado salvar a su familia de la única manera que creía posible. En algún lugar de Los Ángeles, Sofía Hernández cargaba con un peso demasiado grande para sus pequeños hombros. Y en una pequeña casa en East LA, dos padres redescubrían el verdadero significado del amor y el sacrificio, a través de los ojos de su hija prodigio. La mañana del 7º día desde la desaparición de Sofía amaneció con una determinación renovada en el hogar de los Hernández. Elena y Carlos, con ojeras profundas pero con un brillo de esperanza en sus ojos, se preparaban para otra jornada de búsqueda. El detective Morales llegó temprano, acompañado por un equipo de oficiales y voluntarios del vecindario. La sala de estar, que una vez fue testigo de recitales de piano, ahora era un centro de operaciones improvisado. «Hemos ampliado el perímetro de búsqueda», explicó Morales, señalando un mapa desplegado sobre la mesa. «Nos enfocaremos en áreas cercanas a escuelas de música y parques donde Sofía solía practicar».
Mientras el equipo se preparaba para salir, Elena se detuvo frente al piano de Sofía. Sus dedos rozaron las teclas suavemente, como si pudiera sentir la presencia de su hija en ellas. «Vamos a encontrarla», dijo Carlos, colocando una mano sobre el hombro de su esposa. «Y esta vez, la escucharemos de verdad». El grupo se dividió en equipos, cada uno tomando una sección diferente de la ciudad. Elena y Carlos, acompañados por la maestra Rodríguez, decidieron visitar los lugares favoritos de Sofía. Su primera parada fue el Parque MacArthur, donde Sofía solía sentarse a componer bajo un gran roble. Mientras caminaban por los senderos, repartiendo volantes y preguntando a cada transeúnte, los recuerdos inundaban a Elena y Carlos. «¿Recuerdas cuando la trajimos aquí por primera vez?», preguntó Elena, su voz cargada de nostalgia. «Tenía solo 5 años y ya quería tocar para los pájaros». Carlos asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Siempre fue especial. Pero quizás olvidamos que también era solo una niña». La maestra Rodríguez, que había estado escuchando en silencio, intervino. «Sofía siempre hablaba de este lugar. Decía que aquí podía escuchar la música de la naturaleza». Continuaron su búsqueda, visitando la escuela de Sofía, la biblioteca donde solía estudiar, incluso la tienda de música donde compraron su primer piano. En cada lugar, dejaban una parte de su corazón y una renovada esperanza de encontrar a su hija. A medida que el día avanzaba, el cansancio comenzaba a hacer mella en todos. Pero justo cuando estaban a punto de regresar a casa, recibieron una llamada del detective Morales. «Tenemos una pista», dijo, su voz cargada de urgencia. «Una niña que coincide con la descripción de Sofía fue vista en la estación de autobuses de Santa Mónica». El corazón de Elena y Carlos dio un vuelco. Sin perder un segundo, se dirigieron hacia allá, sus mentes llenas de preguntas y temores. ¿Estaría Sofía intentando alejarse aún más? ¿Llegarían a tiempo? Cuando llegaron a la estación, el lugar era un hervidero de actividad. Oficiales de policía y voluntarios peinaban cada rincón. Elena y Carlos se unieron a la búsqueda, sus ojos escaneando desesperadamente cada rostro, buscando a su pequeña. Fue entonces cuando Carlos la vio. Sentada sola en una banca, con su mochila abrazada contra su pecho, estaba Sofía. Parecía pequeña y asustada, tan diferente de la niña confiada que solía subir a los escenarios. «¡Sofía!», gritó Carlos, su voz quebrándose por la emoción. La niña levantó la mirada, sus ojos abriéndose con sorpresa y miedo. Por un momento, pareció que iba a huir. Pero entonces, vio las lágrimas en los ojos de sus padres, la preocupación y el amor en sus rostros. Elena se acercó lentamente, como si temiera que Sofía pudiera desaparecer en cualquier momento. «Mi hija», susurró, extendiéndole los brazos. «Por favor, perdónanos». Sofía dudó por un segundo, pero luego, con un sollozo ahogado, se lanzó a los brazos de su madre. Carlos los envolvió a ambas en un abrazo, sus propias lágrimas mezclándose con las de su esposa e hija. «Lo siento», lloró Sofía, su voz amortiguada contra el pecho de su madre. «No quería lastimarlos. Solo quería que fueran felices». Carlos se arrodilló frente a su hija, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Mi niña», dijo, su voz temblando, «tú eres nuestra felicidad. Perdónanos por no habértelo demostrado». Mientras la familia Hernández se reunía, rodeados por oficiales y voluntarios conmovidos, una nueva melodía parecía flotar en el aire. No era la música de un piano o de un recital, sino la sinfonía del amor y el perdón, una composición que apenas comenzaba y que prometía ser la más hermosa de todas. El detective Morales observaba la escena con una mezcla de alivio y emoción. Sabía que el camino hacia la sanación apenas comenzaba para los Hernández, pero este momento, este reencuentro, era el primer paso hacia un futuro donde la música de Sofía no sería una carga, sino un regalo compartido con amor. Mientras el sol se ponía sobre Santa Mónica, tiñendo el cielo de tonos cálidos, la familia Hernández comenzaba su viaje de regreso a casa. Esta vez, no como una niña prodigio y sus padres, sino como una familia unida, lista para enfrentar juntos cualquier desafío que el futuro pudiera traer. El amanecer pintaba el cielo de Los Ángeles con suaves tonos rosados y dorados cuando el auto de los Hernández se detuvo frente a su modesta casa en East LA. El viaje desde Santa Mónica había sido silencioso, cargado de emociones contenidas y palabras aún no dichas. Sofía, acurrucada en el asiento trasero,
miraba por la ventana con una mezcla de alivio y aprensión. Elena y Carlos intercambiaron una mirada, conscientes de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Al entrar en la casa, fueron recibidos por un comité improvisado. La maestra Rodríguez, el detective Morales, vecinos y amigos se habían reunido para darles la bienvenida. Sus rostros reflejaban una mezcla de alegría y preocupación. «Bienvenida a casa, mi niña», dijo doña Rosa, la anciana vecina, abrazando a Sofía con lágrimas en los ojos. Sofía, abrumada por la muestra de afecto, solo pudo asentir en silencio. El detective Morales se acercó a Carlos y Elena. «Tómense su tiempo», les aconsejó en voz baja. «Hay mucho que sanar aquí». Poco a poco, los visitantes se fueron retirando, dejando la familia Hernández sola para enfrentar la nueva realidad que tenían por delante. Elena guió suavemente a Sofía hacia la sala de estar, donde el piano seguía en silencio, como un testigo mudo de todo lo ocurrido. La niña se detuvo frente al instrumento, sus dedos rozando las teclas con una mezcla de anhelo y temor. «Sofía», comenzó Carlos, arrodillándose para estar a la altura de su hija, «queremos que sepas que te amamos. No por tu talento, no por los recitales o los premios, sino por quién eres». Elena se unió a ellos, tomando las manos de Sofía entre las suyas. «Mi hija, hemos cometido tantos errores. Estábamos tan enfocados en tu futuro que olvidamos tu presente, tu felicidad». Sofía los miró, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Yo solo quería que ustedes fueran felices», susurró. «Escuchaba sus peleas, sus preocupaciones por el dinero. Pensé que si me iba». «Oh, mi amor», interrumpió Elena, abrazando a su hija. Nunca pienses que eres una carga para nosotros. Tú eres nuestro mayor tesoro». Carlos se unió al abrazo, formando un círculo protector alrededor de Sofía. «Prometeremos que las cosas serán diferentes a partir de ahora», dijo con voz firme. «Tu felicidad, tus deseos, serán nuestra prioridad». Sofía se apartó ligeramente, mirando a sus padres con una mezcla de esperanza y duda. ¿Y si ya no quiero tocar el piano?», preguntó en voz baja, como si temiera la respuesta. Elena y Carlos intercambiaron una mirada, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente, Carlos sonrió suavemente. «Mi niña», dijo, acariciando el cabello de Sofía, «si quieres tocar el piano, te apoyaremos. Si quieres bailar, cantar o simplemente jugar en el parque, estaremos allí para ti. Lo único que queremos es que seas feliz». Las palabras parecieron liberar algo dentro de Sofía. Con un sollozo, se lanzó a los brazos de sus padres, dejando salir todas las emociones contenidas durante tanto tiempo. Mientras la familia se abrazaba, la luz del sol entraba por la ventana, iluminando el piano. Y por primera vez en mucho tiempo, el instrumento no parecía una carga, sino una posibilidad. Pasaron horas hablando, riendo y llorando juntos. Sofía les contó sobre sus miedos, sus sueños y sus deseos. Elena y Carlos escucharon, realmente escucharon, prometiéndose a sí mismos y a su hija que nunca más darían por sentado sus sentimientos. Al caer la tarde, Sofía se sentó frente al piano. Sus padres contuvieron la respiración, sin saber qué esperar. Pero cuando sus dedos tocaron las teclas, la melodía que surgió no era una pieza clásica complicada, sino una simple canción de cuna que Elena solía cantarle cuando era bebé. Elena y Carlos se unieron a ella, sus voces mezclándose con las notas del piano. No era una interpretación perfecta, no ganaría concursos ni impresionaría a críticos. Pero era auténtica, llena de amor y alegría. Mientras la música llenaba la casa, los vecinos se asomaron a sus ventanas, sonriendo al escuchar la melodía. La maestra Rodríguez, que pasaba por allí, se detuvo un momento, sus ojos llenándose de lágrimas al reconocer en esa simple canción el renacimiento de una familia. El detective Morales, sentado en su auto frente a la casa, escuchó la música y supo que su trabajo allí había terminado. Con una sonrisa, arrancó el motor y se alejó, llevándose consigo la satisfacción de haber sido parte de esta historia de redención. En la casa de los Hernández, la música continuaba. No era el final de su historia, sino el comienzo de una nueva melodía, una compuesta por amor, comprensión y la promesa de un futuro donde la felicidad de Sofía sería la nota más importante. Mientras la noche caía sobre Istelea, la familia Hernández descubrió que la verdadera proeza no estaba en ganar concursos o impresionar al mundo,
sino en encontrar la armonía en los pequeños momentos compartidos, en las risas sinceras y en el amor incondicional. Y así, con una simple canción de cuna, Sofía Hernández, la niña prodigio que había desaparecido, encontró su camino de regreso. No solo a su hogar, sino a sí misma y al amor verdadero de su familia. Muchas gracias por haber escuchado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Luces entre Calles, para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto en la próxima esquina de Luces entre Calles.